Esta historia no va de cómo murió Heath Ledger. Tampoco va de teorías fáciles, ni de maldiciones, ni de la idea cómoda de que un personaje oscuro puede destruir a quien lo interpreta. Va de algo menos espectacular y más incómodo. Va de decisiones. Porque Heath Ledger no fue arrestado por el Joker. Tomó decisiones concretas. Decidió no protegerse. Decidió no mantener la distancia con el personaje. Decidió que si iba a hacerlo, lo haría sin red. Y cuando el arte deja de ser solo un trabajo y se convierte en una prueba personal, el precio deja de ser simbólico. Hoy no vamos a hablar del final, vamos a hablar del proceso, del momento exacto en que un personaje deja de ser una interpretación y empieza a ocupar demasiado espacio. Antes del Joker hay algo que conviene entender. Heath Ledger no era un actor superficial. No buscaba gustar. No buscaba ser reconocible. Buscaba comprender. Desde sus primeros papeles, su forma de trabajar tenía algo en común: la inmersión. No construía personajes desde fuera hacia adentro. No empezaba por el gesto o la voz. Primero intentaba entender cómo pensaban, qué los movía, qué los rompía. Después dejaba que el cuerpo lo siguiera. Ese método le dio actuaciones intensas, arriesgadas, a veces incómodas. Pero también implicaba algo importante. No levantaba demasiada distancia entre él y el personaje. No trabajaba desde la frialdad técnica. Trabajaba desde la implicación. Y la implicación tiene ventajas, pero también tiene límites. El Joker no fue un giro inesperado ni una anomalía. Fue la culminación lógica de una forma de trabajar que ya existía. Cuando llegó a ese papel, Heath no cambió su método, lo llevó más lejos. Y cuando alguien que ya trabaja al límite decide ir un poco más allá, el margen empieza a reducirse. Cuando se anunció que Heath Ledger sería el Joker en El Caballero Oscuro, la reacción fue inmediata. Y fue dura. Para muchos era una elección equivocada. Sigue siendo el actor asociado a papeles románticos. No parecía el tipo de intérprete que pudiera encarnar el caos absoluto. Las críticas llegaron antes de que existiera una sola escena rodada. No se cuestionaba al personaje, se le cuestionaba a él. Y eso cambia el peso del trabajo. Porque cuando un actor siente que tiene que demostrar algo, la preparación deja de ser solo artística, se vuelve personal. Heath podía haber hecho una versión correcta de Joker, funcional, aceptable, pero bajo esa presión eso no era suficiente. Si iba a aceptar el papel, tenía que romper la expectativa, tenía que borrar la duda. Y esa necesidad de demostrar no empuja a protegerse, empuja a arriesgar más. El casting no fue solo una anécdota mediática, fue el primer empujón hacia una preparación extrema. No porque alguien lo obligara, sino porque él decidió que no bastaba con hacerlo bien, tenía que hacerlo irreversible. Después del casting, Heath Ledger tomó una decisión. Podía preparar el personaje como lo hacen muchos actores. Ensayar escenas, trabajar la voz, construir gestos, estudiar versiones anteriores, pero eso no le bastaba. Sentía que si hacía algo correcto, sería uno más, y decidió ir más lejos. Se aisló durante semanas en una habitación de hotel, sin visitas, sin distracciones, sin una estructura externa que marcara límites. Nadie se lo pidió, no era una exigencia del estudio, fue una elección personal. Quería entender al Joker desde dentro, no copiarlo, no recrearlo, sino pensar como él. Empezó a escribir un diario. Anotaba pensamientos caóticos, ideas violentas, frases inconexas. No estaba construyendo una máscara, estaba intentando alterar su propia lógica. Aquí es donde la línea se vuelve fina. Porque cuando un actor decide que su preparación consiste en cambiar su forma de pensar, ya no está ensayando una actuación, está modificando su estado mental. Heath no buscaba una risa creíble, buscaba una risa que naciera de un lugar real dentro de él. Y ese tipo de inmersión no tiene horarios, no se paga al terminar el día, no entiende de pausas. Cuanto más tiempo pasaba en ese aislamiento voluntario, más natural se volvía ese estado. Y cuando más natural se volvía, más difícil era mantener una distancia clara. Aquí no hay maldiciones, no hay fuerzas externas, hay una decisión creativa llevada al extremo. Y cada vez que eliges trabajar sin red, cada vez que decides no proteger tu equilibrio emocional, estás asumiendo un riesgo. Heath Ledger quería que el Joker fuera irrepetible, y para lograrlo decidió meterse dentro. El problema es que entrar es sencillo, lo difícil es saber cuándo salir. Cuando empezó el rodaje, la preparación ya estaba hecha, pero el aislamiento no terminó en el hotel, se trasladó al set. Heath Ledger no llegaba, rodaba su escena y se iba. No había un
Ahora soy yo, otra vez. No porque quisiera llamar la atención, sino porque sentía que si soltaba el estado mental que había construido, el personaje perdía fuerza. Así que lo mantenía, durante horas, día tras día. Improvisaba constantemente, no por rebeldía, sino porque necesitaba mantenerse dentro del caos. Si una toma salía demasiado controlada, repetía hasta que volvía esa energía imprevisible que buscaba. Eso generaba algo magnético en pantalla. Pero fuera de cámara tenía otro efecto. Los compañeros no sabían exactamente cómo iba a reaccionar. No sabían qué tono usaría, qué pausa rompería, qué gesto añadiría. No era peligroso, era intenso. Y esa intensidad constante desgasta. Porque sostener una versión alterada de ti mismo durante semanas no es natural. El cuerpo no distingue entre emoción real y emoción interpretada cuando la mantiene activa demasiado tiempo. El estrés es estrés. La activación es activación. Y no desaparece cuando alguien dice ¡corten! Ahí es donde el método deja de ser una técnica y empieza a ser un estado continuo. No era un actor jugando con el caos, era una persona sosteniéndolo. Y sostener algo así durante semanas tiene un coste. No visible, no inmediato, pero acumulativo. El desgaste no siempre se ve. No aparece una escena intensa. No se nota en una alfombra roja. No se percibe cuando alguien sonríe en una entrevista. Es silencioso. Durante el rodaje, Heath Ledger empezó a dormir peor. No por fiestas, no por escándalos, no por caos extremo. Simplemente su mente no se apagaba con facilidad. Cuando pasas semanas sosteniendo un estado de tensión constante, el cuerpo no entiende que la cámara ya dejó de grabar. Sigue alerta, sigue activo, sigue procesando. Ledger habló en entrevistas de insomnio, de noches largas, de una mente que no conseguía descansar. Nada extraordinario por sí solo. Muchos actores duermen mal durante rodajes exigentes, pero aquí la diferencia no era solo el horario, era la intensidad sostenida. Aislamiento previo, presión externa, inmersión profunda, rodaje intenso. No fue un colapso repentino, fue acumulación. Y la acumulación es más difícil de detectar, porque no hace ruido, no genera titulares, no parece urgente. Desde fuera todo funcionaba, la película avanzaba, el personaje estaba creciendo, el resultado empezaba a notarse, pero por dentro el cansancio ya no era puntual, era persistente. Y el cansancio sostenido altera cosas pequeñas, la paciencia, la claridad mental, la capacidad de desconectar. Aquí no hay escenas dramáticas, no hay un momento cinematográfico, hay algo mucho más común. Una persona agotada intentando mantener el nivel que ella misma decidió alcanzar. Y cuando el estreno se acercaba, el trabajo ya estaba hecho. Pero el desgaste no desaparece cuando termina el rodaje. Solo cambia de forma. Y es ese precio que nunca vemos en pantalla. El que no se aplaude, el que no recibe premios, el que se acumula en silencio. Cuando El Caballero Oscuro se estrenó, la reacción fue inmediata. El Joker no era solo un villano más. Era incómodo, era imprevisible, era distinto a todo lo anterior. La crítica habló de transformación, de riesgo, de una interpretación que cambiaba el estándar del cine de superhéroes. El público respondió igual. Las escenas se analizaban, la risa se imitaba, los gestos se estudiaban. Heath Ledger había conseguido exactamente lo que buscaba, un personaje irrepetible. El reconocimiento llegó. Premios, nominaciones, consagración profesional. La industria validó el resultado. Y eso es importante, porque el trabajo fue extraordinario. Pero aquí hay algo que rara vez se menciona cuando hablamos del éxito. El reconocimiento confirma la obra. No restaura el proceso, no devuelve el descanso, no elimina el desgaste acumulado, no desactiva la intensidad vivida durante meses. El aplauso valida el resultado, pero no compensa el recorrido. Y esta es la parte más sobria de toda la historia. Mientras el mundo celebraba la audacia del personaje, nadie estaba mirando el coste personal que supuso alcanzarlo. No por indiferencia, sino porque el resultado era demasiado impactante. Cuando el resultado deslumbra, el proceso se vuelve invisible. Heath Ledger logró lo que se propuso, un Joker que marcó una época, pero el éxito no es un botón de reinicio, es un reconocimiento. Y a veces llega cuando el desgaste ya está hecho, sin dramatismo, sin moraleja fácil,
Solo una realidad incómoda. El arte puede ser extraordinario, pero extraordinario no significa gratuito. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campana de notificaciones. Con el tiempo, la historia se simplificó. Se convirtió en una frase fácil. El Joker lo destruyó. Es una idea potente. Tiene fuerza narrativa. Tiene un aire trágico, casi romántico. Un actor que se pierde en un personaje oscuro y paga el precio final. Pero es una simplificación. Y las simplificaciones suelen ser cómodas. El personaje no toma decisiones. No se aísla en un hotel. No duerme mal. No decide cruzar límites creativos. Las decisiones las toma la persona. Y Heath Ledger tomó decisiones muy claras. Decidió trabajar sin distancia. Decidió priorizar autenticidad sobre protección. Decidió no levantar una barrera emocional entre él y el personaje. Eso no convierte al Joker en culpable, pero tampoco convierte el proceso en inocuo. Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, porque es más fácil pensar que fue el personaje, más fácil creer que es una especie de maldición artística. Eso nos permite admirar el resultado sin cuestionar el método. Pero la realidad es más sobria. No fue un evento sobrenatural. No fue una suma de intensidad, presión y desgaste sostenido. Fue una forma de trabajar llevada al extremo. Y cuando el extremo se normaliza porque el resultado es brillante, empezamos a justificar cualquier precio. El Joker no fue el villano de esta historia. Fue el escenario. La pregunta no es qué hizo el personaje. La pregunta es otra. ¿Seguimos celebrando la inmersión absoluta como si no tuviera límites? ¿Seguimos aplaudiendo que alguien vaya más lejos que nadie sin preguntarnos qué implica realmente ir más lejos? El mito protege, la realidad incomoda. Y la realidad es que el arte no exige sacrificio extremo. Las personas eligen asumirlo, y esa elección tiene consecuencias. Hay actuaciones que cambian el cine, y hay decisiones que cambian a quien las toma. El Joker de Heath Ledger hizo ambas cosas. Nadie discute el resultado. Es una interpretación que sigue analizándose años después. Sigue influyendo. Sigue siendo referencia. Pero quizás la pregunta importante no sea cómo lo logró. Quizás la pregunta sea otra. Cuando celebramos la intensidad absoluta, cuando premiamos la inversión total, cuando aplaudimos que alguien haya ido más lejos que nadie, ¿nos detenemos a pensar qué significa realmente ir más lejos? Heath Ledger eligió un método. Eligió no trabajar desde la distancia. Eligió cruzar ciertos límites creativos. Y el resultado fue extraordinario. Pero extraordinario no significa gratuito. Entonces la cuestión no es si un personaje puede destruir a una persona. La cuestión es si seguimos celebrando el sacrificio extremo como si fuera la única forma válida de crear algo inolvidable. ¿Hasta dónde es legítimo exigir autenticidad? ¿Y cuánto estamos dispuestos a aplaudir sin preguntarnos qué ha costado por dentro? Porque quizás el debate real no esté en el cine, esté en nosotros, en lo que admiramos, en lo que premiamos, en lo que consideramos necesario para llamar a algo arte. Y esta respuesta ya no depende de un personaje, depende de nosotros.